Hello, welcome to EPG Pathshala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian, and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Language 1 Intermediate. In this module entitled News and Views, you are going to learn to discuss important events reported in the news media and express your opinion on the same. Press plays a leading role in our day-to-day lives. The news, magazines, journalists, news anchors all form part of the press. But how can we define it, and what importance does it have in today's world? ¿Qué es la prensa? Entonces, primero vamos a ver qué significa la prensa. La Comisión Real 1947 y 1949 de Inglaterra describió la prensa como la agencia principal para instruir al público sobre los principales temas del día. La principal fuente por la que la información, el debate y la defensa llega al público. Sea o no sea la prensa la principal agencia de la instrucción actual, sería muy raro encontrar un periódico que existiera solo como un producto impreso. Cada vez más, la prensa abarca formas digitales también. Eso incluirá imágenes en movimiento, datos y sonidos, a menudo publicados durante todo el día en una variedad de plataformas. Hoy en día existen innumerables blogs, plataformas y páginas web que desempeñan algunas de las funciones de los periódicos, aunque muy pocos aspiran a replicar toda la forma de un periódico, aunque solo sea por el modelo económico, es tan poco prometedor. Esta desagregación digital o fragmentación de un periódico tiene, por supuesto, consecuencias económicas graves, pero también pone en cuestión el papel de la prensa. Muchas de estas nuevas formas digitales de intercambio de información se basan en una idea diferente en lo que los medios de comunicación consisten o quién debe participar en ellos. Esta revolución en la tecnología permite que prácticamente cualquiera pueda crear y compartir sus noticias y pensamientos. Sea o no la prensa la principal agencia de la instrucción actual, sería muy raro encontrar un periódico que Así que los medios de comunicación del siglo XXI en muchos aspectos marcan una ruptura con la que había antes, un mundo en el que un grupo relativamente restringido de personas se beneficiaron de tener una plataforma para hacer frente a un público masivo. Atrás han quedado los días en que la libertad de prensa se limita a los que poseían una. Helen Rusbridger. Arindam has just read a piece of news that had him intrigued, and the news item is
el rey Juan Carlos firma su última ley, la de su propia abdicación. El monarca sancionará la norma en una ceremonia solemne en el Palacio Real a las 6 de la tarde del miércoles. Su hijo, Felipe de Borbón, será el nuevo rey a partir de la medianoche. He talked to Fernando about it, and they have a discussion on the same. Now we are going to listen the discussion between Arindam, who has read the news item, to the conversation that he is going to have with his friend. The conversation between Arindam and his friend Fernando. Oye, Fer, ¿te has enterado lo de la abdicación del rey Juan Carlos I? Sí, claro. Es una noticia muy grande, ya que don Juan Carlos ha sido el rey desde la muerte de Franco y jugó un rol muy importante en la transición española para encaminarnos hacia la democracia. Además, durante el intento del golpe de Estado de 1980, el rey desautorizó el golpe y así se restauró la confianza en la democracia entre el pueblo. Pero su reinado también ha estado lleno de mucha polémica. ¿Tú qué piensas sobre eso? Sí, es cierto, pero ya ha abdicado y el gobierno ha comunicado que protegerá a don Juan Carlos con un fuero penal y civil que abarcará su vida privada hasta incluso después de su abdicación. Hoy se proclamará rey de España a Felipe VI, pero ayer Juan Carlos declaró que no asistiría a la recepción de Felipe VI para dar protagonismo a su hijo. Se realizó una encuesta en la que se afirma que el rey abdica en el peor momento de popularidad de la monarquía desde la transición. ¿Cree que lo mismo está sucediendo en todo el mundo? La gente ahora cuestiona el concepto de la monarquía en la democracia. Ha habido muchas manifestaciones contra la monarquía. Los manifestantes insisten en que haya un referéndum para abolir dicha figura que, según dicen, exige enormes gastos públicos y no contribuye con el país cuando atraviesa una crisis financiera. Bueno, esto también es algo que hay que ver. El destino de las monarquías en el siglo XXI. En la India ya sabes que existían numerosos reinos, pero después de la independencia, todos esos reinos se vieron obligados a formar parte de India o de Pakistán. Así se abolió la monarquía definitivamente, al menos en el papel. Porque clases siempre ha habido y habrá. In a news article or any media, certain specific verbs are used to either to quote someone or to refer to something that someone has said. In the video, these verbs were used for referring to other people's views or saying. Comunicar. El gobierno ha comunicado que protegería a don Juan Carlos con un fuero penal. El verbo declarar. Juan Carlos declaró que no asistiría a la recepción de Felipe VI para dar protagonismo a su hijo. El verbo cuestionar. La gente ahora cuestiona el concepto de monarquía en el ámbito de la democracia. El verbo insistir. Los manifestantes insisten en un referéndum para abolir la figura del rey. The above verbs can be classified as verbos de comunicación or verbos declarativos. Let's see some more examples of such verbs. El verbo enfatizar. El presidente enfatizó
sobre el empleo de medidas dirigidas hacia la contención del paro juvenil. El verbo confirmar. Ejemplo del verbo confirmar. La policía confirmó que los 6 muertos eran senegaleses que intentaban entrar ilegalmente en España. Recalcar. Ejemplo del verbo recalcar. Eurocontrol recalca que el volcán islandés apenas ha emitido cenizas. El verbo puntualizar. Ejemplo del verbo puntualizar. El gobierno puntualiza las declaraciones hechas a la prensa sobre los reclamos de los productores. El verbo asegurar. Ejemplo del verbo asegurar. El gobierno asegura que desde este año se van a sentir los beneficios de la reforma tributaria. Now there are also more verbs of communication. Let's see some more verbs of communication with meanings in English. Afirmar. Afirmar means to state. Subrayar. Subrayar means to stress. Admitir. Admitir means to admit. Señalar. Señalar means to point out. Responder. Responder means to reply. Precisar. Precisar means to specify. Comentar. Comentar means to comment. Reconocer. Reconocer means to recognize. Explicar. Explicar means to explain. Contar. Contar means to tell. Manifestar. Manifestar means to declare. And indicar. Indicar means to indicate. Now let's have a look to some terms related to news media and know what they mean. We start with the word la prensa. ¿Qué significa la prensa? La prensa es conjunto de las publicaciones periódicas, especialmente las diarias o el conjunto de las personas que trabajan en las publicaciones. Prensa rosa o del corazón es un tipo de prensa, y la prensa rosa, la prensa que se ocupa de informar sobre la vida privada de las celebridades. Noticia es una información reciente. Periódico, ¿qué significa periódico? Es una publicación que contiene artículos informativos. Diario es un periódico que se publica todos los días. Semanario es un periódico que se publica semanalmente. Revista es una publicación que contiene información y artículos de temas variados. Noticiero es un programa de televisión que emite noticias. Periodista es la persona que se dedica profesionalmente al periodismo. Y también tenemos reportero, reportera. Reportero es masculino, el reportero, y la reportera, que es femenino. Es el periodista que se dedica a hacer reportajes. Noticias en línea. ¿Qué significa las noticias en línea? Son las noticias que se encuentran en páginas de internet. Suscripción. La suscripción es
una membresía para recibir alguna publicación periódicamente. Artículo. Artículo es un texto en el que el autor escribe su opinión o análisis sobre un tema. Titular. Títulos de las noticias y artículos que en periódicos y revistas aparece en letras de cuerpo mayor. Y las noticias de última hora. Las noticias de última hora son las noticias importantes, recién llegadas a los diarios. Now let's have a look to a news related with Spanish language dictionary. Now the title of the news is El Diccionario de la Lengua Española apura sus últimos días en papel. La edición número 23 de la obra conmemorativa del tricentenario de la RAE, RAE significa Real Academia Española, se publicará el próximo 21 de octubre y contendrá 6.000 nuevos artículos. La edición número 23 del Diccionario de la Lengua Española conmemorativa del tricentenario de la Real Academia Española se publicará el próximo 21 de octubre. Será con toda probabilidad la última vez que la magna obra aparezca en papel, dando paso a la versión electrónica con una web que anualmente recibe 45 millones de visitantes y que ha sido actualizada en 5 ocasiones desde su aparición en 2001. Según ha adelantado la editorial Espasa de Grupo Planeta, esta 23 edición, que supone la continuidad de una obra aparecida por primera vez en 1780. Está compuesta por 2.400 páginas en un solo tomo de 18 por 26 centímetros y se publicará en cartón con estuche. Tomando como lemas las palabras que nos unen y el español de todo el mundo, el nuevo DRAE contiene 93.000 artículos, unos 5.000 más que los incluidos en la anterior de 2001 y más del doble de los aparecidos en el primer diccionario de uso de la RAE. 6.000 de ellos nuevos para esta edición. En esta línea cabe destacar la regularización en el DRAE del tratamiento de las marcas geográficas americanas y la revisión del tratamiento de los extranjerismos. Entre los últimos términos que el diccionario de la lengua española incorporó figuran, y vamos a ver unos que figuran en este último diccionario, palabras como audio guía. Eso significa dispositivo electrónico portátil de uso individual que a través de grabaciones proporciona información en la visita a una exposición, paseos turísticos, etc.
La otra palabra es Botox. Significa toxina bacteriana utilizada en cirugía estética. La otra palabra es cameo, y cameo significa intervención breve de un personaje célebre, actor o no, en una película o una serie de televisión. Cortoplacismo. Cortoplacismo significa conducta o actitud del cortoplacista. Dron. Dron significa aeronave no tripulada. O pilates. Pilates significa métodos gimnásticos que aúna el ejercicio corporal con el control mental basado en la respiración y la relajación. Hipervínculo. Hipervínculo significa enlace. Jonrón significa en el béisbol jugada en que el bateador golpea la pelota enviándola fuera del campo, la que le permite recorrer todas las bases y anotar una carrera. Now, the newspapers give us information and then people express their opinion about news. Let's look at some expressions that help us express our views and opinions. Los marcadores que se utiliza en una noticia son a mi juicio. A mi juicio significa en inglés in my opinion. En mi opinión, it also means in my opinion. Me parece que. Me parece que means I think that. A mi modo de ver. A mi modo de ver means to my way of thinking or in my opinion. A mi entender. A mi entender means in my view. A mi parecer. A mi parecer also means in my view. Según mi criterio. Según mi criterio means in my judgment, or it can also mean according to my point of view. And then we have with verbs like opinar or pensar. For example, opino que, pienso que, which means I think that. Now, not only los marcadores, but also there are some expressions, impersonal expressions, which can be used with subjunctive. For example, es absurdo que. Es absurdo que means it's absurd that. Es mejor que. Es mejor que means it's better that. Es bueno que. Es bueno que means it's good that. Es malo que. Es malo que means it's bad that. Es natural que. Es natural que means it's natural that. All these impersonal expressions are used with subjunctive. And there are some other impersonal expressions like es curioso que, which means it's curious that. Es normal que, which means it's normal that. Es inevitable que. Es inevitable que means it's inevitable that. Es una pena que. Es una pena que means it's a pity that. Es inútil que, which means it's useless that. Es raro que.
which means it's strange that. Es justo que. Es justo que means it's just that. Es sorprendente que. Es sorprendente que means it's surprising that. Es una lástima que. Es una lástima que means it's a shame that. Es triste que. Es triste que means it's sad that. Es lógico que. Es lógico que means it's logical that. Es despreciable que. Es despreciable que means it's contemptible that. Now, with all these impersonal expressions, we use subjunctive. Now, after reading the news, Arindam and Fernando are having a discussion and expressing their views on the same. Let's listen to the excerpts and observe how they use the above expressions in their discussion. So in the conversation between Arindam and Fernando that you are going to listen, you must pay attention to some of the impersonal expressions which are used in the conversation. A mi parecer es natural que incluyan la palabra audioguía, ya porque esta palabra era demasiado utilizada en todos los lugares turísticos. Me parece sorprendente que hasta ahora no haya sido incorporada al diccionario. Es una lástima que ya no vayan a publicar en el DRA el papel. A mi entender, es lógico que ya no lo publiquen porque la mayoría de la gente accedía a la versión en línea. Es más fácil y cómoda. A mi juicio, es absurdo que la RAE incluya la palabra jonrón en el diccionario porque no es nada más que un cambio fonético de la palabra americana home run. Yo pienso que es una palabra que está ya internalizada en el habla y por eso me parece bueno que sea aceptada por la RAE. Ok, ya hemos hablado de las noticias, entonces es importante saber cómo se construye una noticia. Una noticia tiene que responder a estas 6 preguntas. ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Para qué pasó? Se le agrega para ampliar y dar más información sobre la noticia. Now, does the below news give answers to the following questions? Let's try to find out. El título de la noticia es India y Japón estrechan su alianza. Pekín. La visita del primer ministro indio Narendra Modi a Japón ha conseguido una rareza en política internacional, dejar a todos satisfechos. Modi ha logrado $35 millones en inversión japonesas en su país y el refuerzo de una alianza global y estratégica. El primer ministro japonés Shinzo Abe estrecha lazos económicos y estratégicos con un país que considera clave frente al poderío creciente de China, y Pekín opta por no darse por aludido ante los comentarios del jefe del gobierno indio en contra de la mentalidad expansionista. Abe y Modi, dos líderes de ideas abiertamente nacionalistas, mantienen una magnífica relación personal. Eso ha quedado en evidencia durante la visita de 5 días.
que comenzó en la antigua capital imperial de Kioto con un fuerte abrazo entre ambos, algo insólito en la forma cultural japonesa. Su cumbre en Tokio el lunes reflejó esa misma sintonía. Ambos líderes acordaron intensificar su cooperación en el área de seguridad, incluido el desarrollo de maniobras conjuntas y celebrar reuniones periódicas de sus ministros de Exteriores y Defensa. En materia económica, Japón se ha comprometido a doblar su inversión directa en India en los próximos 5 años, donde en ese plazo destinará $35 millones a la inversión en los sectores públicos y privados. Ambos países aumentarán también su cooperación en materia de tierras raras, lo que permitirá a Tokio reducir su dependencia de China o en el desarrollo de un tren de alta velocidad para la India. Nuestras relaciones bilaterales son las que tienen mayor potencial del mundo, declaraba Abe. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido en este módulo? In this module, you have learned expresar opiniones relacionadas con las noticias, referirse a lo dicho por otras personas utilizando los verbos declarativos, la terminología relacionada con los periódicos y la construcción de una noticia. Now you can also please refer to the e-text for more practice, for more activities and exercises related to this module. Thank you.